Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Daniel. Espero que estén muy bien. Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Quiero agradecerles a todos ustedes, mis hermanos, por el apoyo que he estado recibiendo por parte de ustedes. Les doy gracias a todos ustedes. También les quiero agradecer a todos aquellos hermanos que se han dejado usar por Dios para compartir este mensaje a muchas personas. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos, que sea el Señor Jesucristo iluminándonos cada día más en este camino, ya que la misión que tenemos es dar a conocer todos estos temas que lastimosamente se han dejado de tratar, se han hecho a un lado. Pero este es el tiempo en el que el Señor Jesucristo nos está llamando, nos está despertando para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, vamos a proceder con la temática que hemos venido tratando. También quiero saludar a todos aquellos hermanos que nos han estado comentando, a todos aquellos hermanos que siempre están allí apoyándonos, brindándonos su apoyo. A todos aquellos hermanos de México les envío un saludo, sean bendecidos en el nombre de Jesús. También a los hermanos de Argentina, también a los hermanos que se encuentran en Estados Unidos y también todos aquellos hermanos de las diferentes partes del mundo que nos han estado escribiendo. Sean bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. También quiero saludar a todos los hermanos que se han estado añadiendo al ministerio. Sean bendecidos. Sabemos que todo lo que estamos recibiendo, todo lo que Dios nos brinda es precisamente para salir a compartirlo a las personas, pero hay que saber de que a quién le debemos de compartir, ¿cierto? Porque recordemos lo que dice las escrituras: son muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces sabemos que estos temas que hemos estado tocando no son temas fáciles, porque sin lugar a dudas, para poder asimilar estos temas tenemos que renunciar a la religiosidad, tenemos que nacer de nuevo, y después de que nacemos de nuevo, Dios nos empieza a hacer fluir en estos conocimientos, a entender ese hilo conductor que todo libro inspirado por Dios debe de tener. Entonces sabemos que este mensaje, aunque no es fácil llevarlo, aunque no es fácil compartirlo, sabemos que tiene sus escogidos que lo van a entender, lo van a comprender, y la idea es que cada día profundicemos más y crezcamos más en estas temáticas. Entonces, que sea el Señor Jesús bendiciéndolos grandemente y vamos para adelante llevando este mensaje, trayendo a la luz estos grandes misterios, porque ya sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, está más cerca que cuando empezamos a creer, ¿cierto? Entonces debemos de ser esas atalayas usadas por Dios para llevar este mensaje. Muchos dirán, pero ¿a mí de qué me sirve conocer el libro de Enoch? ¿De qué me sirve? ¿Acaso ese libro me puede salvar? Pues de una vez te respondo. El libro en sí no te puede salvar, pero qué bonito es uno caminar en esta vida con la verdad. Es uno caminar en esta vida iluminado por la luz de Jesús, por la luz de las escrituras. Qué bonito es conocer la esencia de las cosas. No ser como robots que se guían únicamente por lo que ven, sino que como robots que se guían únicamente por la programación que tienen, ¿no? Dios a nosotros nos mandó a tener fe, pero recordemos que la fe que Dios a nosotros nos da es una fe inteligente, ¿cierto? Entonces sabemos que en las escrituras se nos dice
que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Entonces, qué bonito, qué gratificante es poder disfrutar de todas esas cosas que se nos han sido reveladas. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey, gloria del rey es escudriñarla, ¿cierto? Entonces sabemos que hay misterios, que ahí están. Misterios que Dios ha puesto allí, pero no porque no nos lo quiera mostrar, no. Él los pone ahí, es para que nosotros nos esforcemos y los busquemos, los escudriñemos, los profundicemos, ¿cierto? Entonces, en estos estudios nos hemos dado cuenta de grandes verdades de las cuales muy pocas personas hablan. Antes de continuar, también les quiero hacer la invitación para que nos acompañen en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Ministerio El Camino 444. Allí también en muchas ocasiones estamos publicando material que no es en videos que tienen una temática, va en la misma línea, pero va más enfocado hacia lo que está ocurriendo en este momento. Ahí tendemos a informar acerca de los acontecimientos, de lo que está pasando. Tratamos de llevar un informe acerca de la vaca. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces los invito para que por favor también nos acompañen en nuestra página de Facebook. Y también quiero agradecerle a todos los hermanos que también se han estado suscribiendo al canal. Sean bendecidos y vamos para adelante con este precioso mensaje. Entonces, hemos estado tratando acerca de la temática los misterios de Enoc, luego estuvimos con la temática de ovnis extraterrestres, ángeles, luego de ahí pasamos a la temática de ángeles de carne y hueso, ¿cierto? Ya vimos la primera parte, hoy vamos a tocar la segunda parte, ángeles de carne y hueso, parte 2. Hoy vamos a mirar históricamente, como ya les había indicado, el respaldo, el peso teológico que este libro que hoy se conoce como pseudoepigráfico apócrifo, como este libro que hoy se conoce así, anteriormente no era así, era un libro que realmente era aceptado totalmente. Entonces vamos a iniciar. Sabemos que la temática del libro de Enoc inicialmente nos habla acerca de unos vigilantes, unos seres que descendieron del cielo, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Después de eso ya viene la parte en la que la ira de Dios, Dios ordena un juicio en contra de estos seres, y no solo en contra de ellos, sino que también decide acabar con sus hijos, con los gigantes. Decide destruirlos a todos. Sabemos que esto ocurre, todo este juicio ocurre en un tiempo en el cual había un hombre con una vida completamente ejemplar, un hombre llamado Enoc. Todo esto aconteció en aquel momento cerca en el cual Génesis capítulo 6 en adelante, si lees todo el capítulo, más o menos en el 7 o en el 8, por ahí debe estar, donde se nos dice que se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. También se nos dice que la maldad del hombre había llegado a unos niveles sin precedente. El ser humano se había corrompido, y no solo el ser humano, también los animales se habían corrompido de tal manera que Dios se arrepintió de haber hecho hombre. Se arrepintió, dice las escrituras. Entonces le dolió en su corazón.
Entonces aquí logramos ver cómo esto que aconteció atrajo la ira de Dios de una manera fuerte. Ya todos sabemos que el mundo, que vino un diluvio que arrasó con todo y 8 personas se salvaron. Entonces nos vamos a devolver un poquito ya acerca de eso y vamos a hablar acerca de este hombre ejemplar, de Enoc. Sabemos que Enoc, vamos a hablar un poquitico de la biografía de Enoc, porque de Enoc en las escrituras se habla 4 veces, en sí son 4 veces, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, pero aunque solamente 4 versos nos hablan de Enoc, son más que suficientes para darnos cuenta qué clase de hombre era este. Son más que suficientes para entender de que este varón tuvo una vida extraordinaria. Para que en Hebreos capítulo 11 verso 5 se nos dijese de que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También en Génesis capítulo 5 verso 21 se nos dice que caminó Enoc con Dios 300 años, ¿cierto? Enoc fue uno de los 10 patriarcas bíblicos, empezando desde Adán y finalizando bíblicos antediluvianos, finalizando con Noé. Enoc, la Biblia nos dice que este varón fue el 7º, y también se nos dice de que él fue el padre de Matusalén. Matusalén es el varón que en este momento ostenta el récord de vida más grande de toda la humanidad. Este varón logró vivir 969 años. Eso es mucho tiempo. Enoc, se nos dice en las escrituras de que caminó con Dios 300 años. Enoc, cuyo nombre significa consagrado, el inteligente, el lúcido, fue un varón que logró entender grandes misterios a profundidad. Recordemos de que no hacía sino poco tiempo que había ocurrido un hecho extraordinario: la muerte de este varón Abel. Él no tenía conocimiento de todo esto. Después de que Abel fue asesinado por Caín, un asesinato orquestado por su padre, la serpiente antigua, por su padre el diablo. Después de que esto ocurrió, hubo un tiempo en el cual una oscuridad gigantesca invadió la tierra. Pero hubo un varón que dio testimonio, Enoc, cuyo nacimiento, cuyo destino ya estaba marcado, el consagrado. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de que engendró a Matusalén, vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó Enoc con Dios y le fue fiel y fue traspuesto para no ver muerte. Entonces el hecho de que la Biblia nos diga, de que las escrituras nos digan de que Enoc no vio muerte, ya eso es algo extraordinario. Pues si ustedes se fijan, todos los seres humanos tenemos fecha de caducidad. Todos. A no ser pues de que el Señor venga antes. Pero mientras el Señor no venga, todos tenemos un día establecido en el cual tendremos que partir. Pero se nos habla de que un hermano, un patriarca, alguien de nuestro género humano, no vio muerte. Entonces eso ya inmediatamente debe de despertar una curiosidad en nosotros de una manera impresionante acerca de este varón, acerca de la vida de este varón. Como les venía diciendo,
ya hacía unos años atrás, Enoc había escuchado acerca, o sea, estaba muy fresca la noticia del asesinato de Abel. También debemos de saber que cuando nos dice las escrituras sagradas, que cuando Enoc nació, Adán tenía más o menos, ya les digo, un momento que aquí les voy a decir con exactitud cuál era la edad de Adán en el momento del nacimiento de Enoc. No estoy mal. Tenía aproximadamente unos 600 años. Aquí les voy a dar este dato interesante. También les quiero decir que en esta conferencia del día de hoy vamos a leer. Vamos a leer bastante porque quiero que las pruebas que hoy les muestre, ustedes se den cuenta de que no son invenciones. Se den cuenta ustedes mismos de que son investigaciones profundas acerca de este tema. Por eso vamos ahí van a ver partes en las cuales les voy a leer acerca de lo que se dijo, acerca de lo que pensaban, acerca del modo de actuar de muchos padres de la iglesia. Vamos a hablar de Justino Mártir, un poco de Justino Mártir. Vamos a hablar de Lactancio. Vamos a hablar también de Antenágoras. Vamos a hablar de Tertuliano. Vamos a hablar ya de padres de la segunda era como lo era Filipo. Vamos a hablar vamos a hablar inclusive de un judío muy respetado, de Simeón Ben Hachai. Vamos a estar tratando estos temas que de una u otra manera se han convertido en temas muy relevantes en la temática de ese patriarca. Aquí lo encontré. La historia sagrada se nos dice que Adán tenía 622 años cuando Enoc nació. Y Enoc vivió unos 57 años más después de la muerte de Adán. Esto es muy interesante, porque esto nos da a entender que sus vidas se entrecruzaron, se entrelazaron de una manera muy fuerte. Recordemos de que Adán es hijo de Dios. Adán, hijo de Dios, dice en la genealogía. Adán fue creación directa de Dios. Adán no era cualquiera. Adán tenía una inteligencia extraordinaria, una inteligencia formidable, una inteligencia grandísima. Y sabemos que este varón Enoc, al haber tenido una vida entrecruzada con este patriarca, aprendió mucho. Fue con mucho el conocimiento que absorbió. Fue mucho lo que aprendió. Y recordemos de que todo lo que aprendió este varón, quizá también fue por escrito, pero también gran parte fue porque lo vio. O sea que fue un testigo de las enseñanzas, fue un testigo de la luz que emanaba Adán. Porque cuando hablamos de Adán, hablamos de una persona, de un ser muy poderoso, muy poderoso. Y sabemos pues de que este varón Noé debió de haber este varón Enoc debió de haber valorado mucho la promesa que se le hizo a su tatarabuelo, que se le hizo a Adán. Promesa que abarca, por supuesto, todo el género humano. La promesa del Génesis capítulo 3, verso 15, un reflejo del protoevangelio, el protoevangelio.
y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Eso fue una promesa extraordinaria. O sea, ahí se estaba diciendo de que iba a venir un Salvador, que el Mesías iba a venir, que Dios mismo iba a venir a redimir lo que se había perdido. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta promesa, al igual que a nosotros, con tan solo, ya han pasado miles de años, y con tan solo escuchar esas palabras, nos da un sentir espectacular al saber que ya Dios lo hizo. Entonces imagínense en el sentir que también tenían estos patriarcas a la espera de este cumplimiento, ¿cierto? Y ya nosotros estamos al otro lado del charco. Ellos estaban a la espera de que la promesa se cumpliera, mientras que ya nosotros estamos al otro lado del charco diciendo, cumplió. Y hoy por hoy, nuestra vida, gracias al cumplimiento de esa promesa, nuestra vida es completamente diferente, ¿cierto? Entonces, conocer la vida de Enoc es extraordinariamente interesante, porque estamos hablando de un varón que se apartó de un mundo caído. Estamos hablando de un varón que se consagró a Dios, que caminó 300 años con Dios. Las escrituras dicen, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo. Salmos 90:10. Sabemos que muy pocas personas hoy podrían pasar los 100 años, contadas esas personas, pero en esa época sabemos que eran personas muy longevas, vivían muchos años. Entonces solamente piense usted, caminar con Dios 300 años. La fidelidad que este individuo tuvo que tener hacia el Creador, porque es que, yo les digo algo, Enoc, al consagrarse, al ser un ser consagrado a Dios, Enoc no solamente se ganó la enemistad de los adversarios de Dios en el cielo, sino que también los de la tierra, porque en esa época habían Nefilim. Enoc, consagrado, enseñó en contra de los Nefilim. Entonces fíjese cómo este varón no se dejó llevar por esa doctrina. La doctrina de los vigilantes, como les expliqué. Ellos simplemente no solamente vinieron a hacer un atentado genético, ¿no? Ellos vinieron a implantar una filosofía también, una filosofía de vida. Ellos vinieron a implantar un camino que alejaba a los seres humanos de aquel entonces completamente de Dios. Eso también fue lo que ellos vinieron a hacer, implantar una filosofía, de la cual, una doctrina extraña, de la cual Enoc no fue partícipe, de la cual Enoc siempre estuvo ahí en contra de esas doctrinas extrañas. Enoc fue un guerrero de la palabra. Enoc se levantó en contra de toda esta generación, de una generación caída, de una generación perdida. Enoc estuvo allí dando testimonio en contra de esa doctrina. Entonces sabemos que, aunque Enoc, ese varón, se ganó el odio, la ira y el desprecio de Satanás, sabemos también que se ganó el respaldo, el cuidado y la promesa de parte de Dios. Es extraordinario porque este varón cuyo testimonio quedó plasmado en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que algunos han llamado este capítulo como el monumento a la fe, y yo estoy de acuerdo con eso, el monumento a la fe.
El capítulo de los testigos. Enoc está aquí metido entre esa nube de testigos. Recordemos que la palabra testigo es una palabra que en griego significa mártir. Y mártir no solamente significa ser testigo de algo que se ha leído o de algo que se ha visto de una manera lejana, no. Mártir es ser testigo porque se experimentó. Es ser testigo porque se conoció de una manera profunda. Ese fue Enoc, un profeta que conoció grandes misterios de parte de Dios, que conoció grandes palabras audibles, palpables de parte de Dios, que vio lo que muy pocos hombres han podido ver. Vio cosas extraordinarias, enseñó cosas extraordinarias, hizo cosas extraordinarias y Satanás nunca pudo con él. Este es el ánimo que Dios nos da también a nosotros. Porque esa misma promesa de protección también está para ti, hermano. Tú que compartes, tú que vas a llevar la palabra, tú que vas a hablar de estos grandes misterios que Dios te ha entregado. Para ti también la misma protección que tuvo Enoc, la vas a tener tú. Satanás no pudo tocarlo. Los vigilantes no pudieron tocarlo. Los nefilim no pudieron tocarlo. Tuvo el respaldo, tuvo el poder de Dios. Pues es que nosotros en muchas ocasiones queremos la victoria, ¿cierto? Pero para nosotros poder obtener la victoria tenemos por lo menos que entrar a la guerra. Sin batalla, ¿qué victoria va a haber? Dios nos promete victoria tras victoria, pero eso significa batalla tras batalla. Enoc fue un guerrero. Enoc fue un hombre de testimonio. Enoc fue un mártir. Habló de lo que vivió, de lo que presenció, y por eso quedó plasmado en Hebreos capítulo 11, lo cual yo te recomiendo, mi hermano, que lo leas, porque realmente ese capítulo es extraordinario acerca de lo que se habla del patriarca Enoc, del séptimo desde Adán. Entonces sabemos que la profecía de Enoc fue una profecía aguda, fue una profecía poderosa. Aquí también vamos a mirar algo que es muy interesante. Muchos académicos aseguran de que Enoc no pudo haber sido escrito por él mismo. Ahí viene su calificación del libro pseudoepigráfico, lo cual significa falsamente atribuido a un autor. Estos estudiosos sugieren que el autor, que fue realmente un autor muy posterior a Enoc. Ellos dicen que este autor fue aproximadamente del siglo II a.C., el cual se encargó de compilar varios escritos. Este hombre compiló varios escritos y para poderle otorgar una autoridad fuerte a esos escritos que compiló, lo hizo pasar por escritos de Enoc. O sea, les colocó el nombre de Enoc para que pudiesen ser aceptados en la comunidad judía de aquel entonces. Aunque en algunas ocasiones se creyó que la obra era posterior, imagínense, ya en muchas ocasiones se llegó a pensar que la obra no era del siglo II a.C., sino que ya era posterior, era después de Cristo. Muchos pensaron que era después de Cristo, pero esto se derrumba en el momento en el que se hallan escritos en el Qumran 1948, de las cuevas de Qumran, donde se investigan todos estos libros escritos que se hallaron en aquel sitio y se dan cuenta de que estos escritos son de antes de Cristo. Son de evidentemente del siglo II antes de Cristo, pero también hay que entender que muchas de las cosas que se encontraron allá eran copias. Esto nos da a entender de que no, como dicen algunos, que era exactamente del siglo II antes de Cristo. No, esto nos da a entender de que esta
de que esto que encontraron eran copias de documentos mucho más antiguos del siglo II, donde ahí sí realmente no se sabe quién es el autor. Entonces aquí es muy importante entender esto, que muchos estudiosos dicen que es del siglo II antes de Cristo, pero según las copias nos da a entender de que no son del siglo II antes de Cristo, sino que fueron escritos mucho más antiguos, cuyo autor hasta el son de hoy es de origen desconocido. A pesar de sus orígenes desconocidos, los cristianos aceptaron en alguna época las palabras del libro de Enoc como escritura auténtica, especialmente la parte que nos lleva a la unión entre ángeles, entre vigilantes y las hijas de los hombres, las cuales tuvieron descendencia, y esto trajo el juicio de Dios, ya que esto se tomaba de una manera muy enfática para dar a entender el porqué del diluvio, el porqué Dios se arrepintió en su corazón de haber hecho hombre en la tierra. Entonces ellos realmente le daban una seriedad muy grande a esto. Entonces, hasta en muchas ocasiones, y esto ya te los voy a demostrar también por medio de las escrituras, ya que en muchas ocasiones se alcanza a decir que el Nuevo Testamento que tú y yo conocemos tiene algo de influencia, y cuando digo algo no me refiero a poca, me refiero que ha sido influenciado en muchos conceptos por el libro de Enoc. Lastimosamente, en esa época la mayoría de, dígase, cristianos, católicos, no realmente no le han dado la trascendencia, la importancia suficiente que este tema requiere. Lastimosamente, Génesis nos da, pues, Génesis capítulo 6 en particular, cuando nos habla de los vigilantes, realmente de los ángeles, de los nefilim, realmente es muy poca la información que se da, solamente son unos cuantos versos que nos dan la luz acerca de lo que pasó. Por eso es que es tan importante entender el libro de Enoc, porque el libro de Enoc nos habla realmente de qué fue lo que pasó. El Génesis es, por así decirlo, un abrebocas, es una intro para levantar nuestra curiosidad, y gracias a eso vamos al libro de Enoc. Entonces muchos cristianos, muchos católicos, muchas personas que profesan la religión, que profesan el conocimiento bíblico, muchos de ellos no le dan mucha importancia a este tema, ciertamente porque aparte de que es poco lo que se habla de él, entonces mejor deciden ignorarlo y pasar la hoja. Otros que sí se interesan porque les llama la atención, les parece algo muy curioso lo que dice ahí, de todas maneras terminan quedándose encallados porque no se sienten preparados para poder tomar este tema y profundizarlo, enseñarlo y llevarlo pues a un nivel elevado. Mientras que ya hay una tercera categoría, que serían personas que espero pues de corazón que realmente esta categoría sea minoría, de personas que no creen ni en la existencia de los ángeles, ni en la existencia del diablo, ni en nada de eso, ¿cierto? Entonces también para muchas personas no es tan importante comprender estos temas, no es tan importante, ya que su teología no les permite entenderla, ya que su teología los ha llevado por un camino completamente diferente, un camino en el cual lo sobrenatural, en el cual el poder, en el cual la operación de todas estas cosas grandes se pierde y se van por un camino más, lastimosamente, una teología muy humanista, apartado de lo que realmente Dios quiso enseñar, porque sabemos que el evangelio no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y como nos dice también Pablo en Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación. Entonces ahí nos damos cuenta del poder. Todo eso tiene que ver con el poder. Todo eso tiene que ver con el poder de Dios. Conocer el porqué de las cosas. Conocer el inicio de las cosas. Entender qué fue lo que sucedió. Cómo, aunque estos párrafos es poco lo que nos dicen, aunque sea poco, es demasiado profundo para ser ignorado. Es demasiado extraordinario como para ser ignorado, ¿cierto? Porque es que al entender esto nos damos cuenta de que muchas historias que se han tomado como mitológicas realmente no fueron tan mitológicas que digamos, fue más, mejor dicho, sí, fue historia. Lo que pasa es que, como siempre, Satanás no va a querer que esto salga a la luz, no va a querer, porque si esto sale a la luz, su plan se puede desarmar. Entonces, tenemos que saber que este asunto va mucho más profundo. Aquí vamos a mirar algo que para muchos teólogos este tema no es de tratar, pues porque simplemente no lo toman en cuenta, no creen en él, lo toman como una herejía y deciden ignorarlo. Pero tenemos que entender, como les dije anteriormente, que no siempre fue así. Existe mucha, vasta evidencia de que el concepto complejo de ángeles caídos, escuchen bien, el concepto complejo de ángeles caídos con cuerpos físicos de carne y hueso, que vivieron en una era distante previa al gran diluvio y que dejaron un legado, dejaron un compendio de información, dejaron un compendio de ciencia, de tecnología a civilizaciones pasadas, civilizaciones humanas pasadas. Este concepto fue alguna vez ampliamente aceptado por ciertas comunidades judías. Entre estas comunidades tenemos a los esenios. Los esenios era un grupo, una comunidad, una subcultura de hombres piadosos que vivían aquí les voy a decir, vivían exactamente en el valle occidental del Mar Muerto, aproximadamente en el año 170 a.C. hasta el 120 después de Cristo. Estos vivían, ya sabemos pues que la capital de ellos era Qumran, exactamente donde se encontraron aquellos rollos con esa preciosa información. Entonces sabemos que ha sido justo donde la arqueología ha desenterrado numerosa evidencia de ocupación humana, incluida una inmensa biblioteca donde se piensa que fueron escritos muchos de los rollos que se ha mencionado. Ellos vivían allí cerca de estas bibliotecas donde estaban esos famosos escritos. Tenemos que entender que esta comunidad de judíos piadosos, los esenios, tenían cierta fascinación. Llegaron a manifestar un interés casi enfermizo por todo el tema que tenía que ver con los vigilantes, por todo el tema que tenía que ver con los ángeles caídos, por todo lo que tenía que ver con su descendencia. Para ellos, estos libros eran una realidad indiscutible. Para estas comunidades era una realidad. Ellos no discutían acerca de esto, simplemente ellos en su literatura, en sus estudios, ellos siempre tenían presente el libro de Enoc. Inclusive, esto que les voy a decir es un dato muy importante, pero ustedes no lo vayan a hacer, porque ya para nosotros la historia cambió de una manera diferente. Pero inclusive para estas comunidades el libro de Enoc era tan importante que ellos llegaron a adoptar una lista de nombres angelicales que salen en estos libros justamente para realizar exorcismos o sanaciones.
Entonces esto nos da a entender de que para esta comunidad, el concepto para esta comunidad, estos libros que nosotros hoy en día llamamos apócrifos, no eran una realidad completamente auténtica. Se habla de que estas historias fueron las historias preferidas de estos seres, de los esenios. Aunque muchos de estos trabajos datan del siglo II a.C., las doctrinas secretas encontradas en la comunidad de Qumran y conocidas como la cábala, cosa pues que también les advierto, no vayan nunca a practicar cábala. No lo vayan a hacer. Ya más adelante hablaremos acerca de esto, de sus peligros. No lo vayan a hacer. Implica que las escrituras enoquinas y noéticas, porque recordemos que de entre los rollos que se encontraron en Qumran estaba pues el rollo del libro de Enoc y estaba el libro de Noé, ¿cierto? El Apocrigénesis. Fueron transmitidas oralmente durante miles de años, de ser finalmente puesta por escrito por los mismos esenios. Entonces esta gente comprendía y entendía de que estos libros que ya nosotros del día de hoy hallamos ya venían desde cientos de años atrás, miles de años atrás. Ya venían siendo transmitidos de manera oral. De manera oral. El abuelito le contaba al hijo, el hijo le contaba o sea, venía de generación en generación hasta que estas comunidades decidieron empezarlas a escribir. Con el advenimiento de la fe cristiana, libros similares al de Enoch estuvieron por lo general disponibles por primera vez. De hecho, según Charles Ward, muchos de los más tempranos líderes de la iglesia primitiva, estamos hablando de líderes entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, los usaron y hasta citaron abiertamente sus páginas. Al respecto, el especialista en temas enoquinos R.H. Charles habló acerca de esto, al decirnos de la siguiente manera: él observó que al inicio del siglo XX la influencia del libro de Enoch en el Nuevo Testamento fue demasiado grande. Inclusive el libro de Enoch, más que cualquier otro libro, llámese apócrifo o pseudoepigráfico, el libro de Enoch tuvo especial influencia. Y lastimosamente, aunque hoy en día muy pocas personas conocen la existencia de este precioso libro, pocas personas hoy en día conocen que este libro existe. Y no entienden, o aún no logran entender la influencia que estos escritos han tenido en la Biblia que tú y yo manejamos el día de hoy. Inclusive, muchos especialistas han llegado a la conclusión, y ya les voy a decir el por qué, que el libro de Enoch era el Vademecum de Pablo. Es decir, que este libro era el Vademecum de Pablo, quiere decir que era el libro de bolsillo de Pablo, un libro de consulta común de él. Esto lo podemos entender en la parte en la cual Pablo exhorta, recuerden, Pablo exhorta a las mujeres a que usen velo en sus cabellos. Esto por causa de los ángeles, para no levantar la laxivia de los ángeles caídos. Esto lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 11 verso 10, en el cual se exhorta a la mujer a llevar un velo sobre su cabeza como señal de autoridad. Y también se nos dice que esto es por cuestión de los ángeles. Entonces, si se dan cuenta cómo Pablo tenía este conocimiento acerca de este suceso. Inclusive hablemos un poco, como ya les había dicho, de este varón conocido como Tertuliano, del año 160 al 230 después de Cristo. Tertuliano es un hombre que también nos habla de este tema, nos habla acerca de lo que ocurrió, acerca de cómo estos ángeles caídos
tenían una especial atracción. Él decía que estos ángeles caídos tenían una especial atracción por el cabello de las mujeres. Sí, entonces sí se dan cuenta cómo Pablo tenía conocimiento de esto, cómo este varón Tertuliano también tenía conocimiento acerca de esto. Inclusive Tertuliano realizó un escrito en el cual él hablaba de cómo las mujeres tenían que vestir. Es un escrito muy completo en el cual él da la enseñanza de la vestimenta en las mujeres, y todo esto a causa del conocimiento que él ya tenía de lo que dijo Pablo y de lo que dice el libro de Enoc, al comprender de que ciertos elementos pudiesen haber provocado la lujuria de estos seres angelicales. Aquí quiero leerles lo que dice el escrito de Tertuliano. Dice de la siguiente manera: aquellos que inventaron estas cosas están condenados a la pena de muerte, sobre todo aquellos ángeles que desde el cielo se precipitaron hacia las hijas de los hombres, pues cuando esos ángeles caídos revelaron ciertas sustancias materiales bien ocultas y muchas otras artes que eran reveladas vagamente, a una era mucho más ignorante que la nuestra. Garantizaron a las mujeres como su propiedad especial. ¿Se dan cuenta cómo eran de posesivos? Y cómo lo fue personal estos medios de vanidad femenina, el brillo de piedras preciosas con que se decoran los collares de diferentes colores, los brazaletes de oro que se enredan en los brazos, las preparaciones de color que utilizaron para teñir lana y ese polvo negro que utilizan para aumentar la belleza de los ojos. Pero quizá la evidencia más contundente en torno a la temprana aceptación cristiana del libro de Enoc y su doctrina acerca de los ángeles caídos es la epístola de Judas. Bíblicamente hablando, esta epístola es extraordinaria, ya que aquí Judas en su escrito, en su carta, nos quiere dar a entender de que habían ciertos individuos a los cuales podemos llegar a la conclusión de que estos individuos eran los herederos directos de la raza Nefilín. Herederos directos, personas cuya genética era aquella genética Nefilín. Judas nos da gran luz acerca de esto. Si tú quieres tener una evidencia válida acerca del libro de Enoc, te recomiendo que leas Judas, ya que Judas desarrolla toda su carta a base de la temática del libro de Enoc. Si de pronto no la has leído superficialmente, te aconsejo, léete el libro de Enoc y después léete la carta de Judas. Y te vas a dar cuenta de que Judas ahí lo que está haciendo es desarrollando todo lo que Enoc dijo. Vamos a leerla. Aquí ya vemos que entonces se habla de ciertas personas, herederos de la raza, de la perversa, de la caída raza Nefilín. Por cierto, ustedes me escuchan pronunciando mucho la palabra Nefilín. Se los digo es porque yo sé que ustedes mentalmente ya están familiarizados con ella, ¿cierto? Pero en otra conferencia más adelante quiero enseñarles realmente el término Nefilín. O sea, quiero profundizar en eso, acerca de la aplicación del término Nefilín. Ya les dije anteriormente que Nefilín significa los arrojados, los expulsados. Eso significa Nefilín. Pero aquí simplemente les doy este detallito que lo vamos a desenvolver más adelante, para que se den cuenta de lo profundo que es esto, de qué es este término. Entonces Judas nos habla de la siguiente manera: se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación.
Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús. Estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal, ágapes, que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho, son nubes sin aguas llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz, son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. ¿Se acuerdan? Lo que les dije en la conferencia anterior. Personas sin arrepentimiento. Hacen el mal y se deleitan en él. No conocen el perdón. Odian. Y aún en el último minuto de sus vidas ni siquiera se les pasa por la cabeza arrepentirse. Todo lo contrario, muchos de ellos quisiesen vivir aún más, pero para seguir pecando. Recuerda que lo que les dije, ¿será que si esto es una pregunta abierta? Yo tampoco les puedo asegurar nada, pero sí les doy la evidencia que yo sé que nos llevará a todos a conclusiones similares, ¿cierto? Porque Dios nos ha dotado con la inteligencia suficiente para que tú y yo lleguemos a grandes conclusiones. ¿De quiénes son estos seres? ¿Será que estos son los descendientes de los Nefilim de esta época? Enseguida Judas parece proceder a citar directamente. Aquí esto es algo muy interesante. Judas directamente cita el libro de Enoc. Esto que dice Judas aquí a continuación, tú lo puedes encontrar en Judas capítulo 1, en Enoc capítulo 1, verso 9. Ahí pueden encontrar lo que Judas aquí va a citar, es que es el mismo texto. Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Judas capítulo 14 verso 15. Es más que obvio que Judas tenía acceso al libro de Enoc. Es más que obvio, es que es lógico, es indiscutible. El que no lo quiera ver definitivamente está ciego. Y si usted, mi hermano querido, ha llegado hasta aquí en este video, en esta conferencia, es porque yo sé que usted tiene curiosidad, es porque estamos más que seguros que usted ha sido llamado a recibir estas perlas preciosas. Este último pasaje de su epístola es una cita literal de Enoc 1:9. Judas basó toda su epístola en el tema que se desarrolla en el libro de Enoc. Tenemos que entender algo, que más tarde, posteriormente, cuando el libro de Enoc fue desacreditado, cuando el libro de Enoc fue enlodado, cuando el libro de Enoc fue sacado del canon escritural, vaya, la carta de Judas también cayó sobre sospecha. Pero si yo servimos a un Dios maravilloso, Jesús bendito sea para siempre, no permitió que sacaran Judas. ¿Y sabe por qué no permitió que sacaran a Judas? Para que usted y yo tuviésemos ese gancho que nos llevara al libro de Enoc. Es de notarse la aceptación generalizada entre los más prominentes teólogos primitivos acerca de la noción de que los ángeles caídos poseían cuerpos físicos. Al principio, los padres de la iglesia estaban sumamente interesados en todo lo que tenía que ver con la rebelión de Satanás, aquella rebelión que se llevó a cabo en los cielos. Ellos tenían un enfoque muy fuerte acerca de eso. Y después empezaron a indagar acerca de otros ángeles rebeldes.
Ellos querían conocer el modus operandi del mundo espiritual. Ellos querían saber el porqué de las cosas. Ellos tenían la misma curiosidad que tú y yo tenemos en este momento. Ellos querían saber el por qué estos seres hacen las cosas. Y para ellos poder tener un amplio conocimiento, para ellos poder entender la naturaleza del mismo mal, ellos citaban directamente el libro de Enoch. Y por eso tenemos el respaldo de los padres primitivos hasta el siglo IV, de padres primitivos y apologistas reconocidos de esa época, los cuales, o mejor dicho, para los cuales el libro de Enoch tenía todo el peso de un libro canónico. Ellos no dudaban, ellos no jugaban, ellos no charlaban. Ellos querían conocer el mundo espiritual. ¿Sabe qué hacían? Leían el libro de Enoch, lo predicaban como si usted y yo en este momento leyéramos Isaías, como si usted y yo en este momento leyéramos Apocalipsis. Un ejemplo de esto tenemos en el siglo II a Justino Mártir. Estamos hablando de cualquiera. Justino el filósofo apologista. Para los que de pronto se familiarizan con el término apologista, el apologista es aquel que estudia, se capacita, se llena de la palabra para defender la fe. Esa es la labor del apologista. Defender lo que cree. Y defenderlo con bases bíblicas. Eso es lo que hace el apologista. Defender, desenvainar su espada y defender lo que Dios le ha entregado. Entonces no estamos hablando de cualquier persona que opinó, de cualquier persona que alguna vez leyó una porción. No, estamos hablando de personas especializadas en este tema. De una manera profunda, tan especializados que lo defendían como profesión. Apologista. Justino Mártir. Este hombre sostenía que el mal que existe en el mundo era gracias a los demonios, que salieron como producto de la fornicación entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Los ven a Elohim. Precisamente, y vamos a leer aquí algo que se dice, precisamente la historia enoquina, al parecer los ángeles caídos ocuparon más el pensamiento de Justino que los mismos ángeles buenos, pues la conciencia del elemento demoníaco en el universo era central en la cosmología de Justino. Justino le gustaba entender el porqué del mal, le gustaba entenderlo, le gustaba comprenderlo. Justino quería saber de dónde surgen todos esos seres demoníacos. También aquí nos da un ejemplo. En su segunda apología, Justino concuerda con Enoch en que los ángeles incurrieron en la laxivia y explica que subsecuentemente sometieron a la raza humana en parte a través de escritos mágicos, en parte mediante el temor que instigaron en ellos y los castigos que les infligieron, y en parte instruyéndolos en el uso de sacrificios, incienso y libaciones, que les hicieron verdaderamente falta una vez que se hubiesen convertido en esclavos de sus bajas pasiones. Y entre los hombres engendraron asesinatos, guerras, adulterios, toda suerte de disipación y muchas especies de pecados. Se dan cuenta de cómo Justino Mártir describe las obras de estos vigilantes después de que cayeron. Cómo sometieron a la raza humana por medio del temor, por medio de la magia. Acuérdense que, como les expliqué en la conferencia anterior, a las mujeres las seducían para procrearles hijos, y a los hombres los mandaban para la guerra para que mataran. También tenemos a otro
tenemos a Antenágoras. Antenágoras u otro apologista, intelectual y escritor del siglo II, del año 170. En su escrito titulado como Letagio, considera a Enoc un verdadero profeta. Describe a los ángeles que violaron tanto su naturaleza como su oficio. Antenágoras discute también el hecho de que los ángeles se dejaron conquistar por la carne. Aquí puede estar implicado que estos ángeles eran, o al menos lo fueron, en alguna ocasión, seres físicos. La corporeidad de los ángeles caídos no es más gráfica en lado alguno que en la descripción de Enoc, de los malvados actos de su gigantesca descendencia, que devoró hombres y bestias para saciar su voraz apetito, e incluso bebió su sangre. Ya aquí sabemos pues que la mayoría del resto de los primeros padres de la iglesia, así como de los judíos no se quedan atrás, sostenían aparentemente la misma creencia en la corporeidad. No simplemente que los ángeles se materializaron, tomaron brevemente forma humana, no. Aquí hablan, estos individuos que les acabo de mencionar, hablan de corporeidad de los ángeles. Por ejemplo, dos apologistas cristianos, Lactancio del 260 al 330 y Tasiano del 110 al 172. Aceptaron completamente y especularon en sus obras sobre la naturaleza corpórea de los ángeles caídos. Lactancio llegó a creer que la caída de los ángeles había resultado en una degradación de la naturaleza misma de los ángeles, los cuales se habían vuelto bastante terrenales. Años antes, Tasiano describió la manera en que los ángeles se volcaron hacia la materia ruda y sus placeres. Se afirmó que Tasiano creía que los ángeles caídos se hundieron cada vez más en la materia, convirtiéndose en esclavos de la concupiscencia y de la lujuria. Tasiano había afirmado también que los demonios, habiendo recibido su estructura de la materia y habiendo obtenido el espíritu que la habita, se volvieron iracundos y avariciosos. Unos cuantos de hecho se volvieron hacia lo que era más puro, pero otros eligieron lo que era inferior en materia y conformaron su manera de vivir a ello. Aun cuando Tasiano y Lactancio desarrollaron un criterio propio respecto de la naturaleza corporal de los ángeles, diciendo que la sustancia que componía sus cuerpos era de fuego y aire, más tarde los teólogos rechazaron por completo la idea de ángeles revestidos de cuerpos físicos. Ese es el pensamiento de los padres de la primera era, lo que les dije al principio. Para ellos era algo claro, era algo seguro. Ya después del siglo IV, ya con los padres de la segunda era, ya todo empezó a ser modificado, ya todo empezó a ser ocultado, ya todo empezó a ser cuestionado, pero ya no a favor de este conocimiento. Inclusive, gracias a estos padres de la segunda era, el libro de Enoc fue desacreditado, de tal manera que ya se tomaba como una herejía total cualquier persona que hablase siquiera de este libro, y por causa de esto el libro se dejó de copiar, se dejó de pasar por las comunidades cristianas y también judías. Aquí tenemos algo muy extraño, tenemos algo que es de pensar, el por qué el pensamiento de un momento a otro cambió de esa manera. ¿Qué pasó? Inclusive nos sorprende que un varón conocido como Agustín de Hipona, este teólogo, diera unas declaraciones pues algo absurdas acerca de esto. Este varón del 354 al 430 dijo con respecto a la antigüedad de este libro, dijo que este libro
no podría estar en el canon debido a su exagerada antigüedad. O sea, esa fue la excusa de él. En ningún momento dijo que el libro no podía estar ahí porque no concordaba con la inspiración divina. No dijo que no podía estar ahí porque el libro pues realmente no es coherente con lo que se enseña. No, simplemente la excusa fue de que no podía estar en el canon bíblico debido a su exagerada antigüedad. ¿Tú qué piensas a través de esto? Me lo puedes dejar en tus comentarios. Todo lo que hemos estado hablando acá, lo puedes dejar en tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de esto? Recuerda, lo que les enseño, con esto yo no les estoy diciendo, yo soy el portador de la verdad, no. Simplemente les estoy colocando sobre la mesa evidencia. Estoy colocando ciertas cartas sobre la mesa y ya cada uno de ustedes, mis hermanos, puede sacar sus conclusiones. ¿Cierto? Pueden darse en cuenta. No, el libro de Enoch, yo no lo leo porque no tiene respaldo. O mire este video y lo leo porque en definitiva muchos de padres de la iglesia de los primeros siglos lo respetaban. Y no solamente padres de la iglesia, también ciertas comunidades judías le daban el respeto que esto tiene. Pero ignoremos, mis hermanos, que la misión de Satanás es precisamente que todo esto se oculte. A él le conviene, a él no le conviene que nosotros descubramos cuál es su modo de operación, pues se le caería el castillo de naipes. Pero el libro de Enoch no solamente cayó de la gracia en la comunidad cristiana, no, también en la comunidad judía cayó de la gracia, lo empezaron a hacer a un lado. Y esto debido a que en el siglo II un varón llamado Simeón ben Joshai, este varón, un respetado judío, decidió de buenas a primeras a maldecir a todo aquel que dijese o insinuase que los Ben a Elohim se habían materializado y habían tenido relaciones con las hijas de los hombres. Sí, así de buenas a primeras lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Entonces ya empezaron a hacer a un lado el libro de Enoch. Y lo más absurdo de esto es que no cayeron en cuenta que la Septuaginta, disculpen, la traducción griega del Antiguo Testamento, en la parte donde dice hijos de Dios, dice directamente ángelos. Ignoraron eso. ¿Sí se dan cuenta? Ignoraron eso. Eso dice esa traducción. Y esa traducción es de las mejores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí vemos un juego del gato y del ratón. Por una parte, Satanás quiere ocultar, pero por otra parte, Jesús saca a la luz. Cuestiónate. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde se oculta o dónde se quiere sacar a la luz? Cuestiónate. Acordémonos, mis hermanos, que para poder entender esto, debemos de libertarnos de toda religiosidad. Entonces, los padres de la iglesia dieron un paso adelante en su intento de rechazar la extraña fascinación con los ángeles caídos entre los primeros cristianos, condenando como una herejía el uso de los cientos de nombres dados a los ángeles caídos en varias obras religiosas. De hecho, su contenido enfureció a tal grado a los padres. Uno de ellos es Filastro. Este varón condenó el libro de Enoch como una herejía. En adelante el libro de Enoch no sería copiado más por escribas cristianos, y las copias que aún quedaban en bibliotecas, templos y monasterios fueron perdidas o destruidas, negándole al mundo el acceso al contenido de la obra por 1000 años. Y encima de todo esto, la política de la Iglesia Católica ingresó y ellos pues sí hicieron grandes desastres, pues hasta el punto de que en la nueva enciclopedia católica se afirma pues de que la teología esa entonces era que muy oscura. Eso dicen ellos, que era muy oscura, que no se tenía la suficiente luz para comprender grandes cosas y que con el paso del tiempo la teología se ha venido purificando de tal manera que ya podemos entender.
¿cierto? Y como se ha purificado de tal manera, entonces ya comprendemos de que el libro de Enoc no es un libro que hace parte del canon escritural, es un libro por allá lejano. Ustedes pueden creer eso. ¿Cómo van a salir con eso? Mano, la teología de hoy en día está corrupta. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto de que la teología que se maneja hoy en muchos seminarios y en muchos institutos está completamente corrompida. Entonces, estos individuos, ¿cómo van a decir que la teología se ha ido purificando? Todo lo contrario, todo lo contrario. Entre más años pasa, la teología más se va alejando, la teología tradicional más se va alejando de la verdad. Estos padres de la iglesia fueron discípulos de los discípulos de Jesús. Tenían un conocimiento fresco, tenían un conocimiento grande. Dios no cambia y por eso el Espíritu Santo en esta época nos lleva, el Espíritu Santo en esta época nos guía a toda verdad y nos lleva a discernir que muchas de las cosas que se enseñan hoy en día en superuniversidades teológicas son herejías infernales que nada que ver con lo que está escrito, son tergiversaciones de una manera fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar a gente como los que escribieron la Nueva Enciclopedia Católica, gente que dice que la teología se ha venido purificando durante años? No sé, ¿será que la teología de la Gran Ramera se ha podido purificar? No, realmente yo no creo eso. Yo no creo que la teología de la Gran Ramera se haya podido purificar. Entonces, sabemos que según se nos dicen estos escritos de la Nueva Enciclopedia, se ha purificado y tratan, o sea, dicen que se ha purificado y hacen énfasis que se ha purificado y especialmente en el concepto de que la naturaleza de los ángeles es una naturaleza completamente espiritual y ya no mera materia fina, vaporosa y parecida al fuego. En el transcurso de las escrituras sabemos que los ángeles se han materializado. Aquellos ángeles que estuvieron en la tumba de Jesús. Abraham habló con Dios que venía con 2 ángeles y comieron y bebieron. Los ángeles de Sodoma. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Los ángeles son seres inicialmente espirituales. Eso es seguro. Eso es seguro. Eso es seguro. Pero de una u otra manera, ellos tienen cierto poder, cierta autoridad de poderse materializar. Y como vemos, no simplemente materializarles invisiblemente por unos leves segundos, no. Tienen el poder de tener un cuerpo. Pues, si ese cuerpo es como el de nosotros, no, pues yo no sabría decírselos, pero si es lo más parecido, pues, hasta tal grado de poder dejar descendencia. Sabemos pues que ahí tiene que haber una diferencia abismal, porque sus hijos nacieron gigantes, ¿cierto? Gigantes y corruptos todos ellos, pero de que pudieron procrear. Y no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando. No, esto tiene todo el peso teológico de apologistas, escritores y teólogos de siglos anteriores con información fresca del conocimiento de Cristo. A fines del siglo, aquí esto que les voy a decir es muy interesante, realmente también me impactó mucho al darme cuenta de que a fin del siglo XIX, el escritor de Lis mostró que la elección de los ángeles, ¿ustedes se acuerdan cuando en el Génesis dice que tomaron para sí mujeres? Esa elección de esos ángeles constituía, escuchen mis hermanos, esa elección de esos ángeles constituía un verdadero contrato matrimonial. Cuando dice que tomaron para sí mujeres, esa palabra que se utiliza es la kash isha. La kash isha. Delis dice que para poder concebir tal fenómeno debe admitirse que los ángeles asumieron cuerpo humano.
y no simplemente una apariencia transitoria. ¿Sí se dan cuenta? Se casaron, o sea, no solamente tomaron un cuerpo humano, se casaron. Eso dice mucho. O sea, si ustedes quieren profundizar, eso dice mucho. Alguien se casa es para estar con la otra persona, para estar ligado con la otra persona, ¿cierto? Y para uno es poder estar ligado con la otra persona, tiene que haber materia de por medio. Muchos estuvieron de acuerdo con Delitzsch en que los ángeles del Génesis 6 no eran meros espíritus incorpóreos, sino que poseían cuerpos. Cuando dijo que los ángeles debieron no solo desear asomarse al misterio de la naturaleza humana, sino también compartirlo. Añade que solo podemos concebir un vínculo sexual entre ángeles e hijas de los hombres, y la idea de corporeidad está supuesta en los primeros. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que sería bueno exponer. Sabemos que estos seres angelicales, los ángeles, manejan una inteligencia extraordinaria. Como les expliqué anteriormente, las civilizaciones antiguas no eran civilizaciones que vivían en las cavernas, no. Eran seres con un alto grado intelectual. El sabio dijo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Hoy en día se habla de clonación. Hoy en día se habla de modificación genética. Hoy en día se explora hasta lo más profundo del cuerpo humano, hasta tal punto de poder clonar a otro ser. Que salgan dos seres igualitos. O sea, se juega con la biología de una manera impresionante. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que ese conocimiento le llegó a un ser humano que estaba sentado en un taburete viendo televisión? Ese conocimiento es un conocimiento que viene de arriba. Ese conocimiento tiene que ser un conocimiento dado por un ser exageradamente más evolucionado que nuestra especie. Ellos lo conocen muy bien. No es descabellada la idea de pensar que estos seres angelicales pudiesen en aquella época realizar experimentos genéticos por medio de los cuales se fabricaron unos avatares a base de células quizá humanas. Se fabricaron sus propios cuerpos. Y después de que fabricaron sus propios cuerpos, como dice Judas, abandonaron su dignidad, abandonaron sus casas. Entraron en esos cuerpos. Y al entrar en esos cuerpos pudieron tener una vida humana. No es una locura. No es. Si usted, mi hermano, amigo, niega este tipo de conceptos, estaría negando lo que se llama ciencia hoy en día. Porque eso es lo que se intenta hacer. Eso es lo que las élites hoy en día están intentando hacer. Jugar con el genoma humano. Y ustedes, mis hermanos, ¿por qué creen que las élites gobernantes, porque las que están bajo la sombra, por qué creen que quieren, que se enfocan tanto en la clonación? En jugar con la genética. Porque ellos saben que por medio de eso, que si crean un clon, ese clon, como no es un clon ordenado por Dios, es simplemente un estuche. Ya ellos, ¿qué hacen? Lo llenan. ¿Y cómo lo llenan? Por medio de demonios. Entonces, esto no es una locura, esto es ciencia, mi amigo. Esta es la ciencia del pasado, del presente y del futuro. Para que nos demos cuenta de que lo que vivimos ya sucedió. Inclusive de una manera más avanzada.
pues nunca ignoremos que Dios siempre que destruye una generación, por así decirlo, siempre la destruye en su mayor apogeo tecnológico. Sí, en su mayor apogeo, en su mayor grandeza, porque entre el ser humano, entre más grande se vuelve externamente, entre más ciencia, más poder, espiritualmente, más chiquito se vuelve, ¿cierto? Entonces, no es descabellada la idea de que estos ángeles jugaron con el genoma humano, se fabricaron unos cuerpos, entraron en ellos y vinieron y habitaron entre nosotros. Claro está. Esto realmente es una hipótesis muy personal, porque es que también cabe la idea de que ellos simplemente se materializaron y listo. Aquí esto se lo digo como para tratar de profundizar, pero no, a veces mis hermanos, uno no le tiene que dar tantas vueltas al gato, ¿cierto? Uno no le tiene que buscar otra pata al gato, ¿no? Simplemente tienen el poder de materializarse, y cuando se materializan quedan lo más humanos posibles, quedan tan humanos que pueden tener relaciones sexuales. Aquí ya vamos a finalizar, mis hermanos. Y por cierto, gracias por acompañarme hasta acá, porque este tema lo quería desenvolver de una manera muy completa, porque no quería que nada quedara como al aire. No quería que nada quedara al aire, quería que todo quedara completo, para que nos demos cuenta del respaldo histórico que este tema tiene. Entonces, aparte de eso, pues ya muchos sugieren por su parte que los ángeles caídos eran suficientemente físicos, ya que sus crímenes eran característicos de las pasiones físicas humanas. Afirmó también que el castigo que Dios impuso, que también puede ser una hipótesis pues muy convincente, que por cierto, es impresionante, en la cual se nos afirma que el castigo que Dios impuso a tales ángeles fue que asumieran la naturaleza humana de las mujeres con las que se habían unido en la carne, al grado de hacerse mortales, sentenciados a una vida terrenal. Esto inmediatamente me lleva a lo que Dios le dijo a Enoc, cuando le dijo: ellos inicialmente fueron creados espirituales, pero por lo que hicieron, por haberse degradado tanto, parafraseando obviamente, ya no serán seres inmortales. Ellos al principio eran seres espirituales que tenían una vida eterna. Ahora que no piensen vivir para siempre, sino que sus días eran 500 años. Y si dijo 500 años es porque ellos pasaron de un honor espiritual a la materia. La materia es finita. Esta materia, este plano pues es finita. Entonces, aquí ya vamos a finalizar. Al interpretar el concepto hijos de Dios como ángeles caídos, inmediatamente se nos viene a la mente, o se nos surge la pregunta de que si estos ángeles suelen casarse. En Mateo capítulo 2, verso 30, Jesús dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí es muy importante entender esto que les voy a decir. Esa negativa parece ser absolutamente enfática, sin embargo, a pesar de ello, no queda eliminada la posibilidad de que tal cosa pueda ocurrir, obviamente en contra de la voluntad de Dios. Jesús dijo que los ángeles en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles en el cielo. Pero estos ángeles dejaron de habitar el cielo. Acuérdense lo que dijo Judas: dejaron su propia morada, dejaron su honor, dejaron de habitar en el cielo. En el cielo no lo hacen, pero aquí en la tierra sí lo hacen. Lo hicieron. Tomaron para sí mujeres, realmente, literalmente se casaron. O sea que, aparte de que engendraron hijos, violaron otra ley eterna para ellos. ¿Y cuál era la ley eterna? Ni casarse ni darse en casamiento. Al venir acá, tergiversaron toda la ley. Vinieron, se casaron y tuvieron relaciones. Obviamente en contra de la voluntad de Dios. Después de todo, debemos recordar que los ángeles caídos, quienes desde el principio eran seres eternos, ya se habían rebelado en contra de toda autoridad divina, cohabitaron con mujeres humanas, y aunque suponemos que no debían hacerlo, ciertamente lo hicieron. Y por ello, evidentemente fueron condenados. De manera interesante, algunos han entendido
lo siguiente. Las palabras de Jesús en el sentido de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero si usted lo piensa bien, este hecho no nos da a entender, o sea, este hecho no significa de que estos seres sean seres asexuados, o sea, que no tienen sexo. Y esto lo entendemos muy bien, porque en el cielo no lo hacen, pero aquí en la tierra lo hicieron. Y esto nos lo explica muy bien Judas, cuando nos dice de que estos ángeles, acuerden, habiendo fornicado, de la misma manera que aquellos, y pone como ejemplo Sodoma y Gomorra, he ido en pos de vicios contra naturaleza. En otras versiones se nos dice que habiendo fornicado, habiéndose ido tras carne extraña. Esto lo dice Judas. Si se dan cuenta, se fueron tras carne extraña, fornicaron. Si de pronto, mis hermanos, pues está escrito, ¿cierto? Y la idea es aferrarnos a lo que dice las escrituras, la idea, el concepto, y esa debe de ser nuestra vida, aferrarnos a lo que dice las escrituras, y las escrituras así lo dicen. Esto también nos da a entender de que al haber tenido tras carne extraña, nos quiere decir que fueron capaces de realizar funciones biológicas, ¿sí? Como comer, beber, caminar, hablar, incluido el tener coito y procrear hijos. No es descabellado. Piénselo por un momento. El hecho de que los ángeles les esté prohibido casarse no prueba en sí que ellos sean seres asexuados. No es verdad que a lo largo de la Biblia se menciona a los hombres como, se menciona a los ángeles como ellos. ¿Se dan cuenta? Dándonos a entender de que se habla en término masculino. Pues lo más lógico podría ser, esto también es una hipótesis que ya tú la podrás masticar, la podrás escudriñar, podrás mirar si realmente casa. Podríamos suponer que lo femenino en nosotros, podríamos suponer que lo femenino entre el género humano fue creado precisamente para perpetuar la raza, ¿cierto? Que en el cielo, entonces, en el cielo todos serían hombres, posiblemente, todos serían masculinos, posiblemente, mientras que el género femenino fue creado entre nosotros para perpetuar la raza, ya que sabemos que los ángeles desde el inicio fueron creados en una cantidad descomunal, ¿cierto? Mientras que ya nosotros del género humano venimos ya a partir de una pareja sexuada, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que esto puede mantener existiendo. O sea, esto podría ser una hipótesis acerca. Lo digo es porque en las escrituras siempre se menciona a los ángeles como ellos, siempre como en género pues masculino. Pero el hecho es lo siguiente, que en el cielo todos pueden ser hombres o mujeres. El hecho es que al venir a esta tierra se puede asumir una identidad, porque entre nosotros sí lo hay. Aunque se dice que en el mundo, esto es muy importante saberlo, aunque se dice que en el mundo venidero ni se casan ni se dan en casamiento, esto también nos da a entender de que eso no significa de que seamos seres asexuados. Pues de todas maneras aquí vamos a tener el ejemplo mayor. Jesús murió, resucitó, tiene su cuerpo glorificado y Jesús siguió siendo hombre. ¿Sí se dan cuenta? Siguió siendo hombre. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a traer la conferencia del día de hoy. Mis hermanos, de antemano les digo, su humilde servidor lo que hace es poner sus pensamientos, sus investigaciones sobre la mesa, ¿cierto? Cada persona ya
mira que toma, que deja. No me considero en este tema un poseedor de la verdad. Simplemente somos un grupo de personas que nos gusta investigar, nos gusta ir a fondo y no nos acomodamos con la versión oficial, no nos acomodamos con lo que está de moda, no nos interesa. Vamos es por lo que está en las escrituras, y las escrituras a nosotros nos da carta abierta gracias al tema desarrollado por Judas y a los tantos versículos que encontramos, porque es que esto es un tema muy profundo. Cuando se nos habla de gigantes en Números 13:33, de Og, rey de Basán, Deuteronomio capítulo 3, verso 11, cuando en Crónicas se nos habla de gigantes, cuando tenemos al gigante por excelencia Goliat, tantas cosas que son sorprendentes y están escritas en la Biblia. Ahí están, simplemente tenemos que ir y no conformarnos simplemente por una teología que te intenta quitar acuérdense lo que dijo Pedro y lo que dijo Pablo. Nos intenta quitar el alimento sólido, ¿cierto? Esto es solo para aquellas personas que quieren alimento sólido. Es solo para aquellas personas que quieren profundizar, ¿cierto? Y yo sé, mi hermano, que si usted me acompañó hasta acá, usted es uno de esos. Mis hermanos, espero pues haber aportado en su conocimiento. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos para adelante, porque aquel que dijo que había de venir pronto vendrá. Dejen sus comentarios abajo en la caja. Para nosotros es muy importante saber ustedes qué piensan. Les pedimos que por favor los comentarios que coloquen sean comentarios positivos. Si de pronto tienen alguna duda, alguna cuestión, ya saben que nos buscan en Ministerio del Camino 444 en nuestra página de Facebook, Ministerio del Camino espacio 444. Y allí pueden tener comunicación directa con nosotros, nos pueden hablar, nos pueden escribir. Todos los hermanos del ministerio sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Seguimos orando, seguimos llevando esta bandera, la bandera del nombre de nuestro único y verdadero Dios Jesús. Vamos adelante, dejen sus comentarios. Para nosotros es valiosísimo saber usted qué piensa, saber usted qué opina. Y vamos adelante, contamos con sus comentarios positivos. Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Un fraternal abrazo. Bendiciones.